Nos pareció pertinente platicar sobre lo que ocurrió a nivel nacional, esta aprobación que se hizo en Cámara de Diputados y Diputadas sobre la reforma que eleva a rango constitucional la prohibición del fentanilo y que además pone, digamos, en un espacio muy similar el tema de vapeadores. Aquí nos enfocamos siempre en la ciudad, pero creo que es un buen punto de partida precisamente para hablar sobre la política de drogas que necesitamos, que queremos y más en la Ciudad de México, en Chilangolandia, que siempre hemos sido vanguardia en materia de garantía de derechos. No lo sé si lo somos en el tema de drogas, lo platicaremos más adelante. Está Sofía Margarita Provencio, presidenta del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano. Bienvenida. Buenos días, alegrías. Hola, buenos días, alegrías. Cecilia Vadillo, diputada local de Morena, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Muy buenos días. Tania Lario, secretaria general del PRI, coordinadora del Grupo Parlamentario en el Congreso Capitalino. Buenos días, compañeras. Luciana. Muy buenos días. Pues bueno, un poco era lo que planteábamos en todos los sentidos, la política de drogas que queremos, que necesitamos. Ayer se hizo esta aprobación, digo, sé que no nos implica directamente, es en tema nacional, en tema federal, pero sí me parece que es un buen punto de partida para tener esta discusión que tiene una disyuntiva muy clara, que tiene que ver con la regulación por un lado y la prohibición por el otro. Margarita, ¿quieres empezar? Pues a ver, nosotros lo tenemos clarísimo en Movimiento Ciudadano y llevamos desde la campaña presidencial argumentando en favor de la despenalización y de la regulación de las drogas. Y la verdad me parece un mensaje... De una, de todas, de la marihuana, de todas. Pues mira, no nos metimos a fondo. Yo personalmente, aquí voy a hablar por a nombre de Sofía, yo personalmente creo que deberíamos de regularlo todo. Porque creo que justamente la prohibición lo que genera son mercados negros. Y si hoy queremos generar una verdadera cultura de paz, pues lo que necesitamos es evitar esos mercados negros, ¿no? Es evitar darle incentivos al crimen organizado para tener que hacer las cosas en lo oscurito, ¿no? Además de que regular lo que te permite justamente, pues es ver qué es lo que estás consumiendo, porque claramente, y si alguien allá afuera está dispuesto a negarlo, que nos traiga pruebas, ¿no? Los años y años y años que llevamos prohibiendo el consumo de cosas no han evitado que esas cosas se consuman. Entonces, a mí me parece que ayer lo que hace Morena, y hay que decirlo claramente porque en esto son un partido de forma, porque son un partido de territorio y de bases, pero no son un partido de fondo porque sus compromisos con la agenda de la izquierda son pura baba de perico, es al final meter una iniciativa que además, aunque no sea exactamente en el mismo rango, le hace una falta de respeto total a las personas que vapean, porque casi pues las meten justamente en el mismo rango de algo tan complejo como lo que es el fentanilo. En el caso particular del fentanilo, además, y les voy a leer textual lo que dijo, porque no quiero mal citar. Yo entiendo que tenemos que cuidar nuestra relación con nuestro socio comercial en el norte, pero yo querría pensar que la prohibición de las drogas y la regulación es algo que tiene que ir más allá de la política exterior, sino tendríamos que preocuparnos por nuestro propio escenario de crimen organizado. Entonces, una diputada de Morena, Danisa Magdalena Flores, no tengo el gusto de conocerla, ¿no? Menciona la relación con Estados Unidos y dice, ¿no?, que Estados Unidos ha solicitado acciones urgentes para combatir esta crisis global, se refiere al fentanilo, ¿no? Y que en Estados Unidos, esto es lo que ella cita, esa droga ha sido responsable de más de 80,000 muertes anuales por sobredosis. ¿Cierto? Y aunque en México su consumo no es masivo, su producción y distribución clandestina han crecido alarmantemente. Entonces, estamos pasando una iniciativa de algo que además venía regulado, porque para quienes no sepan, el fentanilo se utiliza en procesos médicos, ¿no? Para hacer un relajo, por hacerle un guiño al vecino del norte, ¿no? Y por otro lado, pasamos algo, yo tengo mucha gente cercana que vapea y estoy segura que alguien que nos esté escuchando vapea, ¿no? ¿Sí? Y por otro lado, también decir al mismo tiempo, en paralelo, el mismo día, aunque la discusión y el dictamen no sean, o sea, el mismo enteramente, que los vapeadores también van en la cesta. Regúlenlos, regulen lo que hay allá adentro, ¿no? O sea, entonces, ¿qué vamos a prohibir? Mañana van a prohibir el tabaco y después vamos a prohibir literalmente los chupones para los bebés porque también son adictivos. A ver, te voy a interrumpir ahí porque si no, mira. A ver, yo creo que, bueno, para empezar, no, o sea, somos un partido de izquierda que ha reducido una reducción histórica en el número de la pobreza, que al final de cuentas la bandera principal de la izquierda es la reducción y la redistribución del ingreso. Nosotros hemos reducido 8 millones de pobres en 6 años y tenemos, nuestra principal bandera ha sido por el bien de todos, primero los pobres, y se ha cumplido como
me atrevo a decir prácticamente nunca en la historia de este país. Entonces no ¿Son de somos... izquierda, no. son progresistas? Son Digamos, porque izquierda. creo- por ahí no es lo Hay mismo, ¿no? diferente, no, Son sin izquierda duda. mazo. Son Son conservadores. izquierda cuando les conviene. No, a ver, los 8 millones de pobres, la bandera ahí está. Combatir y es la lo que pobreza no es la rige. única agenda de la Y es lo que izquierda. rige, Son las depende de formas cuál de izquierda. Yo combatir creo la que ahí pobreza. tendremos entonces que Y si la entrar en cultura de paz no diferentes es una manera formas, de en un combatir la análisis, pobreza, es en un impresionante. análisis de lo que significa la izquierda. Pero de que Ajá, somos por un eso partido yo te de- preguntaba. Por eso. Vale la pena una mesa de izquierda. eso, Valdría la de pena. ideología. Quizá no de progresismo, pero sí de izquierda. Y es muy Quizás diferente. no progresista, pero pero sí es muy de izquierda. diferente. Sí, tú en lo Pero te lo individual, sí. dicen. Yo en lo individual sí, pero es diferente. Eso ¿no? está Yo padre, yo soy militante, generacionalmente. claro. Pero además yo soy militante de la izquierda primero que del progresismo. No tengo ningún tema que decirlo. O sea, nuestra agenda está por combatir la desigualdad y sobre todo por combatir la pobreza. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con las cosas que decimos, esas acusaciones tan fuertes, Yo lo porque los sostengo. datos ahí Me están. las cuido y las los sostengo. datos ahí están. Ahora, hay que analizar también el tema del fentanilo, que me parece muy importante porque ya tiene, digamos, yo calculo como 2 años, más o menos, que empezó a estar en la agenda, 1 año sobre todo, que empezó a ponerse muchísimo el tema en la agenda, en las discusiones internacionales. Y también es importante aclarar por qué ocurre esta situación. O sea, es además muy curioso, es un tema que se deriva de la pandemia y de todo el problema que surgió. O sea, es interesante porque al final de cuentas los mercados de droga, al igual que los mercados legales, obedecen a lógicas muy similares, ¿no? El fentanilo anteriormente se producía en China y se exportaba directo a Estados Unidos. Entonces nosotros no, a pesar de que era un problema de consumo en Estados Unidos, nosotros no teníamos, digamos, nada que ver. Por la redistribución de los mercados a partir de la pandemia, pues cambió y México se volvió un país productor de fentanilo, ¿no? Y entonces se origina toda esta crisis. Hay un cambio también en el consumo que viene pues de la particularidad, que sí es preocupante, de la adicción que produce el fentanilo y de los riesgos que tiene en la salud. Hay también que aclarar que la mayoría de los vendedores y de los traficantes de drogas de fentanilo, el 80% son norteamericanos. O sea, es un problema pues fundamentalmente norteamericano, Es un guiño a como Estados ya bien Unidos. Díganlo comentaban. con todas sus letras. No, eso, pero es un problema, pero también hay que aclarar que es un problema también de ellos, ¿no? O sea, sí es un guiño, pero también la presidenta ha señalado que se trata de un problema de ellos y que las armas del narcotráfico son de ellos, y creo que ha habido una confrontación, digamos, a la soberanía que ha hecho la presidenta como nunca en la historia. Entonces, a mí sí me parece importante recalcar eso. Me parece importante de dónde viene y la importancia de que entendamos y acoplemos los marcos jurídicos a las realidades actuales. El fentanilo sí es un problema reciente y que tenemos que analizar cuáles políticas vamos a hacer para poder enfrentarlo. Sin duda hay muchas otras. Yo creo que el tema de los puertos y las aduanas y de dónde está entrando también me parece fundamental, y hay que hacer ahí un análisis muy puntual en temas de seguridad, de cómo está entrando y qué está pasando. O sea, sin duda el tema de las importaciones, lo que se hizo ahora en la Plaza de Izazaga en China, con el tema de China, es solo un principio, pero tenemos que reforzarlo porque sí hay un problema de por dónde está entrando esta mercancía, ya sea la mercancía legal y también el fentanilo. No, irnos, digamos, un poco más arriba, ¿no? Porque justamente, ya que mencionas el tema de Izazaga, los comerciantes están diciendo, oye, pero yo qué tengo que ver, a mí me dan una mercancía, yo vengo aquí a venderla. ¿Qué está pasando con las aduanas? Pues ahora ¿no? ya O sea, no van a ¿por poder dónde vender entró? vapeadores Que en están Izazaga. Ahora en control del gobierno, A cabe ver, decir. yo diría, digamos, nadie niega el riesgo que tiene el fentanilo, evidentemente. Ahora, la pregunta es, elevarlo a rango constitucional, ¿cambia algo, no? La prohibición de esta forma. Es un guiño. Mira, al final Tania. hay un mercado y un giro negro de todas las cosas que son prohibidas. La mayoría de las veces el fentanilo no va a ser la excepción. Al final, yo quiero nada más recordar que inició este nuevo sexenio la presidenta Claudia Sheinbaum diciendo prohibido prohibir, y unos meses más tarde ya tenemos la primera prohibición. Oye, pero el PRI... No, pero yo estoy diciendo, ella dijo, prohibido prohibir, De acuerdo. y ahí está Ok. empezando a prohibir el tema de vapeadores y fentanilos. Yo, en una postura, creo que obviamente tenemos que hacer algo para combatir las cosas crecientes de la producción de drogas sintéticas como el fentanilo, pero hay que rescatar, y yo lo único que rescato es que dicen fentanilo no autorizado en la Constitución, pues porque como, o sea, decía Sofía,
tenemos fentanilo médico muy importante, sobre todo para pacientes terminales, para tratar el manejo del dolor agudo. Y bueno, eso se tiene que garantizar porque es un tema de salud y es un tema médico, clínico, importantísimo para garantizar. Pero sí creo que nuestro país está rehuyendo a un tema que tiene que llegar tarde o temprano, la regularización. Y hay varios mitos. Antes se creía que solo éramos un país de tránsito de las drogas, pero no, ya somos terriblemente un país de consumo, un país donde los jóvenes, donde los estudiantes a muy temprana edad los están introduciendo a este mundo de las drogas, donde no hay información, casi es un tabú hablar de drogas, pero sucede, inclusive, pero los narcomenudistas primero se las dan gratis y después ven cómo lo hacen, después los agarran y los terminan haciendo trabajar para ellos. Entonces es un tema delicadísimo que deberíamos de abordarlo como un tema de educación pública central y un tema de salud. Y tenemos, yo espero que esta generación, o sea, nosotras sí podamos llegar quitando tabús y quitando estigmas a hablar de este tema tan importante que tiene que darse, que es un tema de regulación, de consumo, de saber, de identificar, de atender el tema desde la raíz, y es un tema de concientización y de educación pública, y que sin duda tenemos que decirlo, tenemos también que echar mucho ojo en todo el tema de contrabando, de temas desde mercancías piratas como China, el tema de drogas, con tema de los puertos y las aduanas, que al final del día están a cargo del ejército mexicano. Pero de qué pasan, y si pasan, pues pasan con corrupción, pasan con qué, pasan con permiso de quién, dónde están y qué vamos a hacer para verdaderamente abarcar ese tema. Y ya creo que hay muchos temas que de fondo podemos hablar, y el tema de los vapeadores, desde mi punto de vista, por más que podamos decir son buenos, malos para la salud, que hay estudios que todavía no dicen cuáles van a ser los efectos nocivos para los que los consuman. No son. O sea, eso está clarísimo. Pero ¿Son menos malos o no? Es la pregunta, ¿no? Dicen que inclusive que pueden llegar a ser más malos, pero que todavía no hay un desarrollo tal, y que hay jovencitos o adolescentes que ya tienen problemas como si fueran adultos mayores en eso. Pero yo sí quiero sacar a la raíz. Todos sabemos en México, lo aceptemos o no, que esto sucede porque López Obrador tenía a su hijo fumando vapeadores en su oficina. Entonces, al final del día estamos reformando cosas a raíz y capricho de una sola persona que pero el PRI impone acompañó para la todos. votación, hablamos. Sí, pero el origen, o sea, yo no digo que sean buenos para la salud, y creo que a falta de una regulación que no va a llegar, pues prohibir es lo que mientras tanto podemos hacer para proteger la salud de todas y todos. Sin embargo, al final aceptemos que esto llega porque el hijo de López Obrador fumaba eso, y en ese momento López Obrador tomó el tema en las mañaneras y también dijo que iba a anunciar la prohibición. A ver, AMLO se aventó un decretazo. Hace, ¿qué fue? Ya 2 años, una cosa así, ya ni me acuerdo en qué año fue el decretazo. Y entonces prohibió los vapeadores a punta de su pluma. Así es. Y ahí siguen, o sea, y la gente sigue consumiendo vapeador. Y entonces, el tiempo que debimos de haber invertido, si no somos nosotros, en hacer aquí sí, un guiño con los gringos, oye, vamos a ponernos todos a estudiar este mercado, porque así como hicimos para sacar la vacuna de COVID de volada, no estoy comparando una cosa con la otra, pero sí en el sentido de que, a ver, los vapeadores... para saber exactamente qué. Es correcto, porque sí hay un consumo grave. O sea, a ver, y esto no lo escondamos. O sea, el crecimiento del consumo de vapeadores en los últimos años es 126%, particularmente para niños y jóvenes. Y de menores. O sea, sí está heavy. No estoy diciendo, los vapeadores. No. Pero los vapeadores a punta de decretazos que prohibieron y siguen en la calle. O sea, yo tengo mucha gente cercana a mí que fuma vapeador. En todos mucha lados. gente que además dejó de fumar cigarro a través de usar vapeadores, porque en ese momento la información que, digamos, circulaba, ya sea oficial o no oficialmente, es que era una mejor forma de dejar de fumar, ¿no? Y al revés, te acabaste enganchando con el vapeador. Y creo que hay un montón de cosas que no van a salir de la calle porque una persona con una pluma, en el caso de AMLO, o en este caso los diputados y los senadores decidan con sus muchas plumas, particularmente Morena, yo aquí voy a insistir, esta no es una iniciativa que venga de otro lado, que no sea de Morena, señora, quien le está prohibiendo usar el vapeador es Morena, ¿no? Con el apoyo de los partidos de oposición. Con los apoyos de los partidos de oposición. Y las maravilloso. contradicciones de Movimiento Claudia, de Ciudadano, prohibido no. prohibir. De Movimiento Ciudadano, no. Y lo Movimiento dijimos Ciudadano, clarísimo. A ver, cierto. A ver, sí. A ver, yo sí creo que también es muy importante, o sea, evitar los discursos maniqueos. Yo siempre voy a estar a favor de que la población esté informada, a pesar de que sea más fácil debatir de esa forma. Por supuesto que no fue porque el hijo del presidente vapeaba. Hay toda una investigación. Así nació así no nació. También hay que ser muy responsables. Hay que ¿De dónde viene? responsables. No, a ver,
Y yo lo sé, o sea, lo sé de Porque la sí es fuente, raro, del ¿no? origen. Vapeadores, fentanilo, está a ver, raro. el tema de los vapeadores viene de un estudio que hizo la Secretaría de Salud, un estudio muy serio de los daños que pueden causar. Y es una lucha sea, que, Gatell. como bien decían, sí, Gatell, una lucha que, como bien decían, trae muchos años atrás y que se ha estado presionando. La realidad es que hay una industria de cabilderos, y eso es muy preocupante, de las industrias que están defendiendo los vapeadores. bueno, Entonces, por yo supuesto cuestionaría, que no. si vamos a ir a juzgar cosas y decir cosas tan fuertes, yo cuestionaría a los que están oponiéndose. Porque quien está detrás de esa oposición son las cabilderas. Y porque si No, es un las tema, personas no que es un creemos en la tema muy serio, regulación. no, pues cuestionaría porque ahí están. Y si no se había aprobado antes, y si no se había pasado antes, era por las cabilderas. A ver, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Entonces también vamos a ver quién está detrás de un tema que daña la salud de los mexicanos y que al final de cuentas no solo, ay, que se dañen y Pero vamos a el alcohol desregularlo. daña la salud ¿A de quién los nos cuesta? mexicanos. ¿A quién le cuesta? A la salud Que pública. a todos. A todos nos cuesta que Pero los jóvenes como el están- alcohol, que El pues, alcohol, los no, pero coches, claro, los pero es mucho más microplásticos, grave, prohíban es los mucho más coches grave, ya lo y decía prohíban el Tania. alcohol y Ya lo prohíban los decía Tania, cigarros. no, ya lo decía Tania. O sea, el daño que tienen los jóvenes Ese es es gravísimo, gravísimo. ¿eh? Sí, y tienes una ¿Y a adicción, quién híjole. les cuesta? Eso a todos nosotros. Les porque al garantizo final que de no más cuentas. grave que los problemas de tenemos seguridad un vial, tema. ¿eh? No, tenemos un tema. No, claro que sí. No. Tenemos muchas tenemos crisis. un tema y una crisis muy grave de salud. Y tenemos que empezar por la prevención, porque este país ya no aguanta la hacienda pública que no atendamos desde la prevención. Si no giramos la salud a la prevención, vamos a tener temas muy graves y cada vez me vuelve más caro costear todos los problemas de salud. Entonces tenemos que acostumbrarnos como legisladores, como hacedores de política pública, a voltear a la prevención. Y un tema gravísimo de salud pública son los vapeadores. Me atrevo a decir que igual o más que algunas drogas. Entonces, yo sí aplaudo que se haya tomado hecho, yo sí aplaudo que no se haya hecho caso a la industria que está en contra de la prohibición. Por supuesto, y ahí sí les voy a conceder que no es la única medida. La prohibición tiene que ir acompañada de educación, tiene que ir acompañada de muchas otras cosas, de también un proceso en el mercado que permita que no sea una realidad. Oigan, O sea, que no, Porque que no- sí, que se sí quede- sabemos que hay, digamos. Sí, digamos, O sea, yo tiene nomás- que ir a ver. acompañado de procesos mucho más estrictos, como ya mencionaba, en las aduanas, en la venta, digamos, en los mercados ilícitos, pero sin duda también tenemos que actuar desde la prevención y reconocer las cosas que están dañando a la sociedad mexicana y que no tenemos la capacidad, yo que más quisiera, pero que no tenemos la capacidad de vivir en una sociedad completamente liberal donde todo Oigan, se permite, pero ojo, porque para eso que nos no sale metamos carísimo. falacias y que no haya argumentos chafas de que medio porque la No, seguridad y chafa la decir salud que el y presidente la, fue la, porque la. el presidente y su hijo Yo no vapeaban. dije Bueno, pero eso, ahí y yo inició en su realidad repudio creo y que su- más bien, honestamente, si alguien le metió lana fueron las cabilderas del tabaco a Gatell. Esa es mi opinión muy personal, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Entonces, si hablamos de cabilderos, hay que pensar que está del otro lado de a quienes les conviene que se prohíban los vapeadores. Pero bueno, habiendo dicho eso, nada más una nota al pie. La segunda razón, la primera desafortunadamente son homicidios, la segunda razón de muertes a personas entre 10 y 19 años son accidentes de tránsito, o sea, siniestros viales. Entonces, ojo, si vamos a empezar a prohibir las cosas porque son un riesgo a la vida de las personas, hay que empezar a pensar en qué orden vamos a prohibir qué cosas. Porque reitero, a mí me parece que es una cosa muy misteriosa que estemos prohibiendo vapeadores, pero no nos metamos entonces en la conversación del alcohol, el tabaco y otras muchas cosas que está comprobadísimo históricamente que tienen un daño clarísimo a la salud. Yo creo que más bien a Morena en estos momentos no le alcanza para acabar esa discusión que empezaron desde el sexenio pasado, que venía del decretazo del presidente y que efectivamente es continuar y cerrar, como en muchas cosas, con un proceso, la verdad, de venganzas y vindicativo, que es lo que creo que identifica muchas de las políticas que salen desde el ejercicio legislativo de Morena. A ver, yo preguntaría, digamos, independientemente del tema vapeadores, si pensamos en marihuana, si pensamos en otras drogas, ¿hay que regular o también nos vamos a ir por el lado del prohibicionismo? ¿Qué dicen, digamos, sus partidos en conjunto? Digo, independientemente de su opinión personal. Digamos, vamos a ir hacia ese camino. La verdad es que el sexenio pasado había un camino ahí de regulación de la marihuana que parecía muy claro y se estancó, se frizó, no, quién sabe qué pasó, hubo mucho porro en las tribunas, pero no hubo nada de Eso sí no legislación, faltó, compañeras. eso sí no faltó. Eso no faltó, pero la legislación lo dejaron a deber. Tania. Creo que debe llegar el momento que debe ser porque entre más lo posterguemos va a ser todavía peor y vienen más cosas de empezar sí con la marihuana para hablar de su despenalización, de estar comprobado, usos terapéuticos, medicinales, de lo que quieras ver, relajantes, recreativos y tiene que ver con algo que creo que aunque esté prohibido, ahí está.
¿no? Y lo podemos ver en cada parte de la vida cotidiana. Es más, enfrente del Senado de la República, todo el mundo sabe que ahí estaba el mayor campamento y centro de distribución de marihuana. Entonces, huele. ¿Por qué estamos negados a hablar de algo que ya es impostergable? Ojalá este sea el momento y que la muestra del proceso de despenalización de la marihuana pueda ser un ejemplo para otros temas que también tienen que darse, otro tipo de drogas que también tienen que darse, y donde al final del día, cuando hay una regularización, están los caminos puestos, yo creo que en lo que le hace mejor a la sociedad, lo que le hace mejor al país, lo que me hace mejor a la salud, a la educación y demás. Yo estoy completamente a favor, no sé mis compañeras. Cecilia, ¿crees que vaya por ahí? Yo definitivamente creo que debería de ir por ahí. Creo que nos falta, y lo repito, a veces parece como un tema vacío, pero no lo es. Tenemos que generar más diálogo y más consensos de cómo. Yo creo que el problema de la regulación es cómo y a quién vamos a beneficiar. De nuevo, en estos temas no hay que olvidar que hay industrias gigantes detrás de todo esto. Hay muchas industrias. También decir que estamos a favor de las tabaqueras. O sea, a ver, las tabaqueras también producen vapeadores y tienen muchísimo poder y se han diversificado con otros nombres. No, precisamente lo sabemos. Y Gatell fue quien logró el tema de los etiquetados claros, y ahí sí hubo presiones. Entonces hay que hablar con conocimiento de causa y hay que hablar de verdad las cabileras que están detrás de todo esto, incluido el tema de la regulación, porque no es menor. Hay muchísimas, a ver, ahí la cuestión es ¿a quién vamos a apoyar? Porque cuando tú regularizas la marihuana, la legalizas, pues están los campesinos. Y ese es, entonces, ¿vas a apoyar a los campesinos o vas a apoyar una industria que ya existe en otro país? Y que entonces, al regularizarla, en lugar de beneficiar la economía del país y beneficiar todo, puedes estar apoyando empresas extranjeras. Y yo entonces, diría, digamos, o sea, no es algo tan sencillo. O sea, los consumidores consumidores son una parte importante de la regulación, pero también tenemos, y de nuevo, volvemos a realmente hacer una legislación de izquierda. Aquí vas a afectar a los campesinos, porque la realidad, hablando en serio, en México hay muchísimos campesinos que, digamos, viven desgraciadamente del tema de las drogas. Entonces, ¿qué haces con ellos? ¿Cómo los proteges? Yo creo que al final de cuentas, para mí, esa también es una parte fundamental de la regulación de drogas. Nos quedan 3 minutos, así que 1 minuto cada una para cerrar un poco esto. Así hay una cantidad de mensajes que no voy a llegar a leer, pero hay polémica, eso me queda claro. Sofía Margarita. A ver, yo primero corregiría a Ceci, no hay en este momento tabacaleras que produzcan vapeadores. De hecho, el único que tiene algo cercano a eso, no sé si puedo decir marcas o me regañan. Bueno, son las cajetillas rojas con blanco, que tienen unos que no son vapeadores, ojo, son estos como cigarros, o sea, que son como de consumo, que calientan el tabaco, pues, o sea, no es un vapeador como tal. Y al contrario, yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado también con esos argumentos, porque creo que de verdad en esto hay intereses por todos lados, ¿sí? Pero no solamente están del lado de lo que se está prohibiendo, sino a quién beneficia el que se prohíban este tipo de cosas. Legalicen también. Yo conozco muchas personas que en el momento en el que se les prohíban los vapeadores es altamente factible que regresen al cigarro. Entonces voy a sostener la postura que tenemos desde Movimiento Ciudadano, y es que nosotros sí somos profundos creyentes en la regulación, en que la regulación evita mercados negros y le permite a las personas saber con detalle qué es lo que están introduciendo en su cuerpo, y creemos que eso hoy por hoy es una prioridad para de verdad a largo plazo garantizar la salud de las mexicanas y los mexicanos. Gracias. 1 minuto para cerrar, Tania. Todavía no se sabe a ciencia cierta cuáles son los daños y la repercusión de quienes hoy son consumidores de vapeadores. Se sabe que son dañinos, que son nocivos, pero también como hay X número, cantidad de vapeadores y no están regulados o no están verificados por alguna entidad de salud, gente que lo consume no sabe qué está consumiendo. Sí, porque si fumamos del mercado negro puedes meterte. Exactamente. O sea, nadie puede saber, la Profeco no sabe, nadie sabe qué están consumiendo, y muchos, ojo, son piratas, llegan de China, no sabemos qué contienen. Entonces es un riesgo alto a la salud el tema de introducir algo que no sabes qué es. Por lo menos el cigarro te dice exactamente que por lo menos eso habla de la regulación, pues porque al final no está prohibido. Entonces ya sabes que, y dado todo el tema que tenemos de tráfico, de
de cuestiones piratas en temas de vapeadores, que son muchísimos, y también en temas de las drogas y de todo el tema del contrabando de drogas, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque de verdad las drogas sintéticas es un cambio que te pueden alterar para siempre el funcionamiento de tu cerebro, un daño neurológico severo, irreversible. Entonces, por eso creo que debemos de aperturarnos a crear algo a largo plazo. El tema para hacer a una política pública bien hecha tiene que ser un diálogo sobre la regulación, para decir los cómo, para poder decir cómo las dependencias le entrarían y para poder de ahí irnos desdoblando a todos los otros temas que quedan pendientes. Pues espero que se esté dando la discusión adentro del partido, porque compañeros tuyos pues, votaron diferentes. Cecilia, un minuto. Sí, yo creo que tenemos que poner al centro la salud de los mexicanos. Hay temas que son muy serios, tenemos una crisis también en esos sistemas, son muy caros y debemos de atender sobre todo a la prevención. ¿Tú estás de acuerdo con la prohibición? De sustancias. Estoy de acuerdo con la prohibición, pero no como única medida. Tenemos que avanzar en muchos otros temas, la educación, tenemos que atender las adicciones de manera seria, tenemos también que ver el tema, como ya mencionaba, de cómo están ingresando al país los vapeadores, el fentanilo, los puertos, dónde está todo ese tema, porque al final de cuentas una prohibición que no contempla una política integral abajo de eso no sirve para nada. Entonces concuerdo que sí tenemos que generar esos marcos, pero estoy de acuerdo que en estos dos casos, las sustancias sí pueden dañar muchísimo a la población y podemos hablar de graves daños para nuestras juventudes y a largo plazo. Por supuesto que no entre los 10 y los 19. El año es un poco después, pero se está viendo y no podemos también arriesgarnos y sobre todo poner en el centro, de nuevo repito, a las personas que menos tienen. Esa siempre va a ser la política de Morena. Cecilia, Tania, Sofía, Margarita, gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahí la polémica, la seguimos. Pausa, venimos.